Sé que has entrado a este vídeo porque hay un cambio que quieres hacer en tu vida, pero tienes tanto miedo en fallar y en equivocarte que te mantienes paralizado. Y tengo que decirte que es totalmente normal, porque es que a los seres humanos nos aterra equivocarnos, nos aterra fallar y sobre todo nos aterra que los demás nos vean fallar y nos hagan sentir que somos unos fracasados. Y es por eso justamente que estoy grabando este vídeo, porque aquí te quiero demostrar por qué el miedo es lo mejor que te podría pasar para darte cuenta de que estás en el camino correcto. Voy a contarte mi experiencia superando todos y cada uno de los miedos que se me han presentado en mi vida y vas a contagiarte de la mentalidad que a mí me ha llevado a superar todos esos miedos cada una de las veces que se me ha presentado, para que puedas salir de este vídeo con la confianza y la autoestima suficiente como para dar ese paso que sabes que quieres hacer y que sabes que tienes que hacer. Y voy a empezar contándote una historia que a mí me cambió radicalmente la perspectiva que yo tenía sobre el miedo. Quiero que te imagines como si fueses un granjero que tienes tu huerto en el que has plantado pues un montón de cosechas, frutas, verduras diferentes. Pero resulta que encima, en el cielo, hay un montón de pájaros, un montón de cuervos, que cada vez que te despistas, bajan y te quitan y te comen la comida. Y hay una parte en el huerto que tienes una comida que es súper valiosa, que se vende muy cara en el mercado y que además está muy rica para comértela tú. Entonces dices, bueno, tengo dinero para poner un espantapájaros. Vamos a ver, ¿dónde pongo el espantapájaros? Yo te pregunto a ti, tú como granjero, ¿dónde pondrías el espantapájaros? ¿Dónde está la mejor cosecha o dónde está la peor cosecha? Lógicamente lo pondrías donde está la mejor cosecha para proteger y defender aquello que más valor tiene para ti. Pues bien, pones el espantapájaros donde está la mejor cosecha y resulta que el cuervo arriba ve la silueta abajo y dice, uy, se empieza a asustar, uy, ahí ya no puedo bajar porque ahí hay una persona, a ver si me va a hacer daño, a ver si me va a hacer algo. No, ahí no puedo bajar, me da miedo, eso es peligroso. Y entonces coge el cuervo y baja a donde no hay espantapájaros y se come la peor cosecha, unos hierbajos que había por ahí. Esta historia es tremendamente representativa de lo que nos pasa a nosotros cada vez que tenemos miedos. Si ese cuervo hubiese bajado a donde estaba el espantapájaros, se hubiese comido la mejor cosecha que había en todo el huerto y se habría dado cuenta de que esa silueta que veía desde el aire no era más que un muñeco que no hace nada, que no se mueve, que no tiene ningún peligro para él. Pero como le dio miedo y decidió hacer caso a su miedo, bajó donde no había peligro aparentemente y se comió unos hierbajos que no valen para nada. Y esta es la clave que tenemos que comprender. El miedo es el medio para evolucionar. Siempre que tengamos un miedo, es una señal clara de que por ahí sí es. De que eso es lo que tienes que hacer, ese camino es el que tienes que tomar, esa decisión es la que tienes que decidir. Siempre que tenemos un miedo, el miedo nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Eso que más nos cuesta hacer es lo que más nos conviene hacer en ese momento, porque nos va a hacer crecer mucho más como personas, nos va a hacer evolucionar mucho más. Fíjate, si el cuervo hubiese bajado donde estaba el espantapájaros, se hubiese comido la mejor cosecha. Ese miedo le indicaba hacia dónde tenía que ir. Y además, una vez hubiese bajado, se hubiese dado cuenta de que esa silueta que tanto le asustaba desde el cielo solo era un espantapájaros, un muñeco de trapo que no hace nada, que no tiene ningún peligro ni ningún riesgo. Y eso es lo que nos pasaría a nosotros también y lo que nos pasa cuando tomamos y hacemos esa decisión o ese cambio, esa acción que tanto miedo nos da. Que lo hacemos y todos esos miedos que teníamos en nuestra mente, que nos paralizaban, que nos asustaban tanto, cuando lo haces te das cuenta de que no existen, de que son ilusiones, de que son paranoias de tu mente. Porque somos así, nos montamos unas películas de Hollywood para simplemente no salir de nuestra zona de confort, para no tomar ese riesgo, esa incomodidad. Al final, hacer algo que nos da miedo, tomar una decisión que nos da miedo, que nos asusta, no es más que salir de la zona de confort. No es más que enfrentarnos a una incomodidad, a una resistencia, algo que no nos sentimos cómodos haciendo, lógicamente porque es algo nuevo y porque nos asusta. O sea, yo siempre comparto que la clave para el éxito es ser una persona elevada. No es tanto lo que haces, sino quién eres, la identidad, la persona que tú eres cuando haces esas acciones. Pues esta transformación, esta evolución, se consigue atravesando miedos. Se consigue atravesando aquellas cosas que nos causan incomodidad. Tu valor como persona se mide en la cantidad de veces que has superado problemas, miedos, resistencias e incomodidades. Y todo esto para que lo veas, para que interiorices bien todo esto y tu mente cambie por completo de ver el miedo como algo que te frene a algo que te impulse, que es como yo veo el miedo a día de hoy, voy a contarte otra historia más, otra metáfora más,
que te va a abrir los ojos de manera increíble. Y esta es la metáfora del viaje del héroe. Como ves, hay una esfera en el medio que tiene dos partes. La parte superior es el mundo conocido y la parte inferior es el mundo desconocido. Nuestro mundo conocido es nuestra zona de confort, la famosa zona de confort, donde tenemos nuestra vida, nuestros amigos, nuestra rutina, donde estamos cómodos y donde no hay nada nuevo que nos incomode. Pero ahí también hay un problema, que por muy cómodos que estemos, ahí no crecemos, ahí no evolucionamos, ahí somos quienes somos y ahí nos quedamos estancados. De ahí que la gente se estanque tanto, porque no se están exponiendo a salir de la zona de confort tanto como deberían. Si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque quieres crecer y expandirte como persona, y quiero invitarte a la comunidad Expansión, que es la comunidad gratuita que yo he creado en WhatsApp, donde cada día mando un audio, una píldora de valor, aportando algo realmente práctico y útil para que tú empieces a expandir esa identidad que tienes limitada y empieces a ganar confianza, autoestima, autoridad y dirección. Así que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que puedas entrar. Y luego está la parte inferior, que es el mundo desconocido, que es salir de la zona de confort, que es eso que da miedo, eso que nos asusta tanto, esos cambios que quieres hacer, ese trabajo que quieres dejar, eso que sea que por lo que has entrado a este vídeo. Ese es el mundo desconocido. Y entonces este viaje del héroe se divide en 5 pasos. El primer paso es la llamada a la acción, la llamada a la aventura. Tú estás en tu casa, en tu zona de confort, en tu rutina, con tus amigos y tal, y de repente hay algo dentro de ti que te dice, oye, queremos hacer esto, queremos dejar este trabajo, queremos empezar un proyecto, queremos dejar a nuestra pareja, queremos algo. Hay una llamada dentro de ti que dice, quiero hacer algo diferente a lo que hago. Y entonces aparece el miedo, aparece la resistencia, aparece el espantapájaros que te asusta y la mente te dice, no, pero ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Tienes que ser responsable porque ahora mismo no tienes ahorros. ¿Cómo vas a montar un proyecto si tú no eres nadie? Si nadie te va a escuchar, nadie te va a comprar. ¿Cómo vas a dejar a tu pareja? Te vas a quedar solo, nadie te va a querer. O sea, todos esos miedos, todas esas resistencias que te asustan y que te están impidiendo a día de hoy hacer ese cambio que tanto quieres hacer. Pero ahí viene el siguiente paso, que es el cruce del umbral. Es una vez ya te has armado de valor y has tomado acción, has dado el paso y has salido de tu zona de confort, de ese mundo conocido, que ojo, te digo, te has armado de valor. Es decir, tienes la confianza suficiente para hacer ese paso que te está costando hacer aún y con miedo. Pero repito, aún y con miedo. O sea, nunca jamás esperes que el miedo se te quite y tomes acción cuando no tengas miedo. O sea, mucha gente he escuchado que dice, no, yo ahora me asusta hacer este paso, cuando libere el miedo, cuando deje de tener miedo, ya lo haré. No va a pasar nunca jamás en la vida. O sea, olvídate ya de eso de tu cabeza, quítalo. El miedo siempre va a estar. Cada vez que salgas del mundo conocido al desconocido, cada vez que surja esa llamada a la acción, esa llamada al cambio, siempre va a salir el miedo, siempre. Y con un montón de películas de Hollywood que te has creado tú, justificando que ese miedo es real y que no puedes tomar esa decisión. Pero luego está el valiente, que aún y con miedo da el paso. Sale y cruza el umbral, ¿no? Cruza de ese mundo conocido a ese mundo desconocido. Es el espantapájaros, o sea, es el cuervo, perdón, que baja donde está el espantapájaros. Y entonces llegas ahí y te comes la verdura, te comes la buena cosecha, das ese paso que querías hacer y te das cuenta de que no pasaba nada, de que no había ningún miedo, de que todos esos miedos que tú tenías en mente no eran reales, de que el espantapájaros es un muñeco que no te hace nada. Y entonces te transformas. Eso es como que te hace crecer tu personaje, tu identidad, tu experiencia, te hace crecer. Y entonces tú has expandido a un nivel más. Ahora resulta que lo que es ese mundo desconocido se ha vuelto tu nuevo mundo conocido. Porque te has acostumbrado, has hecho un salto de fe, has hecho un paso, has salido a algo que era nuevo para ti y ahora eso que era nuevo para ti ya es tu nueva normalidad. Ya es tu nueva zona de confort. Porque ya te has acostumbrado a eso. Entonces tu esfera de mundo conocido se ha ampliado hasta que cada vez hemos evolucionado y expandido más como personas, tenemos más experiencia, tenemos más aprendizajes, hemos crecido más en todos los ámbitos y eso es gracias a que hemos salido más veces de la zona de confort, nos hemos expuesto más veces al miedo, a la incomodidad, a las resistencias. Y el valor de una persona se mide por la cantidad de veces que tú has superado problemas, por la cantidad de veces que te has expuesto al miedo, a las resistencias, a las incomodidades. Ahí es donde se mide el valor de una persona. Y esto lo he visto con un montón de alumnos que sabían que tenían que tomar una decisión, o mejor dicho, que sabían que necesitaban tomar una decisión, pero que tenían tanto miedo en tomarla que al final se quedaban paralizados y bloqueados. Y al final, tú para poder tomar esa decisión, para poder hacer aquello que te da miedo, la solución o lo que tienes que hacer es elevar el nivel de confianza que tienes en ti mismo. Porque al final, si tú crees que eso que vas a hacer va a salir mal y no va a funcionar,
tu miedo te puede y lógicamente no lo vas a hacer. Pero si tú elevas la confianza que tienes en ti mismo, vas a ser capaz de hacer eso. Y ojo, digo en ti mismo porque tú no puedes pensar, voy a dejar mi trabajo y va a salir bien. Tú no puedes pensar eso y tener confianza en que eso va a salir bien si no confías en ti mismo. Porque al final el que va a dejar el trabajo eres tú. Y el que se tiene que buscar la vida después de dejar el trabajo eres tú. Y si tú no confías en ti mismo, por más que trates de engañarte que eso va a salir bien, no lo vas a creer de verdad. Y por eso tu miedo te paraliza. Porque no crees de verdad que tú puedes hacerlo. Porque no confías lo suficiente en ti. Y eso es justamente lo que trabajaba con los alumnos en el máster. Trabajar esa confianza, esa autoestima inquebrantable en ellos mismos para que sean capaces de tomar acción aún y con miedo. Todo aquello que quieran hacer, hacerlo aún y con miedo. Y te voy a explicar en mi caso personal varios ejemplos porque tengo un montón de veces en los que yo he superado miedos y resistencias, pero vamos a puntos concretos que yo creo que han sido cambios radicales en mi vida. Por ejemplo, yo cuando tenía 20 años, yo tenía un coche bastante caro, para mi edad por lo menos, y yo pagaba un préstamo y trabajaba en un trabajo de media jornada para poder pagar ese préstamo. Y resulta que me entró la neura de que, o la sensación, la llamada a la aventura, como decíamos antes, de montar un negocio de cachimbas, que era lo que yo en ese momento quería hacer. Y resulta que yo le pedí a mi jefe, le dije, oye, por favor, ¿me puedes cambiar el horario? Porque como solo estoy a media jornada, pues me puedes poner por las mañanas y así por las tardes puedo hacer este negocio y ir a los locales y tal y cual. Y me dijo, no, no puedes. Tienes que elegir o una cosa o la otra. Y claro, yo en ese momento necesitaba el dinero para pagar el préstamo y yo no tenía ninguna certeza de que eso fuese a funcionar. O sea, yo quiero montar este negocio, pero vamos, el primer día puede ser un chasco y tener que dejarlo el primer día, ¿sabes? Porque tampoco es que tuviese unos ahorros increíbles para poder mantenerme si eso no funcionaba rápido. Pero yo aún así, yo he confiado mucho siempre en mí, porque he hecho ese trabajo interno siempre de confiar y dije, nada, lo hago. O sea, no, ¿sabes? Yo siempre he tenido un miedo muy grande a otra cosa, que es el easy. O sea, yo creo que mi miedo más grande es quedarme con las dudas. Para mí, a mí me aterra el hecho de quiero hacer esto y no hacerlo y quedarme con las dudas de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Por ejemplo, quiero montar mi emprendimiento de cachimbas y porque me da miedo y me asusta y no confío suficiente, no lo hago y me quedo en mi trabajo. Pues yo me imagino quedándome con la duda toda mi vida de qué hubiese pasado si hubiese hecho eso, si hubiese tomado esa decisión y te lo juro que yo no sería capaz de vivir con esa duda. Por eso y junto a mi confianza he sido capaz de superar todos los miedos que se me han puesto delante. Porque prefiero equivocarme y hacerlo mal y fracasar que quedarme con la duda de qué hubiese pasado. Así que volviendo al caso de este ejemplo que os ponía con 20 años, yo cogí y vendí mi coche, un coche que adoraba, lo vendí y dejé mi trabajo. Y aposté por el proyecto que yo quería hacer. Y funcionó, ojo, en ese momento funcionó. Me fue bastante bien durante un poco tiempo, luego ya no me fue tan bien, pero en ese momento acerté. Pero podía no haber acertado, ojo, yo asumía las consecuencias de mi decisión y puede que no siempre salga bien. Pero como os he dicho, yo prefiero fracasar a quedarme con la duda. O sea, eso es algo que me aterra. Por ejemplo, con 25 años también dejé mi trabajo en un concesionario de coches donde yo ganaba entre 4 y 5 mil euros al mes, que es algo que está sinceramente hiper bien pagado para ser un trabajo asalariado en España normal, sin ninguna formación especial ni nada. Y yo dejé ese trabajo por marcharme a vivir a Miami, a vivir de mi emprendimiento, donde yo no generaba ni 1.000 euros, en el momento de tomar la decisión de marcharme y dejar mi trabajo, yo no generaba ni 1.000 euros al mes, en un país o en una ciudad donde el alquiler más barato te cuesta 4.000 dólares al mes, ¿sabes? Y yo tomé esa decisión y dije, yo lo voy a hacer. ¿Y había miedo? Pues hombre, se había miedo, chaval. No te imaginas, ¿sabes? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Es una locura hacer eso. Pero fue una apuesta grande, fue una apuesta gigante en mí, porque confiaba en mí por un lado y porque sabía que quería hacerlo y sabía que necesitaba hacer eso. Y si no, ¿qué? O sea, es que la pregunta es, ¿y si no lo haces, qué? ¿A dónde te lleva no tomar esa decisión? ¿Tú estás a gusto con aquello que estás haciendo ahora? ¿Tú estás a gusto sin hacer ese cambio? ¿Tú estás a gusto sin tomar esa decisión que estás posponiendo? ¿O estás simplemente sobreviviendo, acomodándote como puedes, aguantando como puedes, porque simplemente no quieres afrontar ese miedo? Porque tratas de evitarlo. O sea, si tú ya estás mal ahora, ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder, tío? No tienes nada que perder. Toma esa decisión, haz ese cambio.
Afronta el miedo. Ya verás que luego no pasa nada. Ya verás que seguramente salga mejor de lo que tú te piensas. Pero ¿y si sale mal qué? Nunca vas a estar peor de lo que estás ahora. Y ese es el problema que no comprendemos. Si tú ahora estás en un trabajo que no te gusta, tú puedes decir, no, es que, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Y si no encuentro otro, claro que vas a encontrar otro, tío. Para encontrar un trabajo que no te gusta, siempre hay opciones. Si el que tienes ahora ya no te gusta, siempre tendrás opciones de buscar otro trabajo que no te gusta. Si no tienes nada que perder, si ya estás en lo más bajo, pega ese salto, haz ese cambio, haz lo que quieres hacer y verás que la mayoría de las veces sale mejor de lo que piensas, porque todos los miedos que tenemos son ilusorios, son espantapájaros, que creemos que son personas con escopeta y son espantapájaros. Pero aún así, si sale mal, lo peor que puede pasar es que vuelvas a un sitio donde no te gusta. Si es que no tienes nada que perder, tira con todo, quema los barcos, dale, hazlo, y ya verás que sale mejor de lo que piensas. Pero si todavía después de este vídeo sientes que estás bloqueado y que eres incapaz de dar ese salto que quieres hacer, porque todavía no tienes la suficiente confianza en ti mismo como para hacerlo, te recomiendo el Máster Neuroexpansión, que es mi programa donde yo trabajo con mis alumnos una identidad elevada, construir esa identidad de alto valor, donde ganas confianza, ganas autoridad, ganas dirección y propósito, para que puedas liberarte de todas esas inseguridades y de toda esa visión limitada que tienes de ti mismo y empezar a construir esa identidad elevada que es capaz de hacer todo lo que se proponga independientemente del miedo, de las circunstancias o de las dificultades. Así que si quieres saber más información sobre el máster, te dejo aquí abajo el enlace. Y dicho esto, nos vemos mañana con más. ¡Chao!